Iniciamos. Muy buenas tardes, damas, caballeros, compañeros ganaderos. Primeramente, mis más sinceras gracias a la gran familia Angadi, a sus fundadores, a todos aquellos ustedes veteranos que apoyaron la iniciativa de Joel hace ya un poco más de 25 años, y sobre todo darle las gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy y de compartir algo que para nosotros, ganaderos, poseedores de tierras, con una visión, un cimiento agrarista, ruralista, fue un parteaguas en el proceso de hacer vida en los ranchos. Me dieron la oportunidad de presentar dos conferencias. La primera conferencia la titulamos Los 10 principios para el éxito trifuncional, que trata acerca de las enseñanzas que algunos de ustedes, de los aquí presentes, ya han sido expuestos, y que algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad, aquellos que poseemos tierras, de ponerlos en práctica. El manejo holístico, esto del manejo holístico, ya muchos de ustedes saben de qué se trata. ¿Quién lo puso sobre la mesa del diálogo para que lo aprendiéramos, lo digiriéramos? Voy a proceder con la conferencia de los 10 principios para el éxito trifuncional. En aquellos entonces, cuando fuimos expuestos por primera vez a esto del holismo, el maestro Seibory tuvo el atrevimiento de poner sobre la mesa su eslogan de Ad infinitum finem. Al primer tipo que me encontré después de ser expuesto a estas palabras en latín fue a un amigo sacerdote, a un párroco, que es de las personas que yo conocía que hablaba latín, y le pregunté: oye Paco, ¿qué quiere decir ad infinitum finem? ¿A qué te refieres? Me dice. Pues ese es el eslogan de una organización no gubernamental que trata sobre el manejo de tierras, sobre la administración de tierras. Queda finalmente definido, me dice el padre Paco. Y ya me pregunta, ¿qué es lo que queda finalmente definido? Queda finalmente definido el rompecabezas que por siglos o por milenios habíamos tenido en cuanto a la administración, al manejo de nuestros suelos y todo lo que se desprende de los suelos. ¿Y qué viene a ser esto? Que todo lo que se desprende de nuestros suelos, pues toda la vida y los procesos productivos que generamos de ellos. Reconocemos hoy en día que el proceso de deterioro de nuestros suelos, básicamente la causa es la pérdida de diversidad biológica, la pérdida de variedad de vida, en pocas palabras. Esa pérdida de variedad de vida, de diversidad de vida, se ha venido manifestando a través de ciertos síntomas. La causa es la pérdida de diversidad de vida. Los síntomas por medio de los cuales se ha venido manifestando esa pérdida de diversidad es la sequía. Cada vez, aunque nos llueva el promedio anual en las zonas áridas, semiáridas, en las que hacemos vida los productores agrarios, el agua es menos efectiva. A eso le hemos llamado sequía, en que el agua no permea, no penetra las capas del suelo, tal y como nos lo manifestó Joel, tal y como nos los enseñó Abraham, y por lo tanto venimos a tener periodos de secas. La desertificación, el proceso en que tenemos más suelo desnudos, desprovistos de vegetación, menos suelos cubiertos, ya sea con vegetación viva o muerta.
Otra de las manifestaciones de la pérdida de diversidad biológica es que las sequías son más frecuentes. Otra de las manifestaciones por las cuales se viene presentando esa pérdida de diversidad biológica es que las inundaciones vienen a ser más frecuentes en épocas en que la cantidad de precipitación rebasa un poco la media anual. Otras de las formas en las cuales se manifiesta la pérdida de diversidad biológica es que las tierras agrícolas, las tierras de cultivo, se vuelven improductivas, ya sea en las vegas de los ríos, las vegas de los arroyos, que como ustedes, productores agrarios, lo saben, las hemos venido perdiendo debido a las inundaciones que se llevan esa tierra fértil, ya sea en las presas o al mar, o ya sea en aquellos distritos de riego, los valles agrícolas como en el Bajío, en el Valle del Yaqui, en el Valle del Mayo, en la costa de Hermosillo, en nuestra Sonora, en donde las tierras agrícolas se han venido volviendo improductivas por salinización o por el exceso uso de insumos químicos que vuelven estériles las tierras. Otra de los síntomas por los cuales se viene manifestando esa pérdida de diversidad biológica es que nuestras tierras se transforman en una monopresencia de ciertas especies, en la presencia única de ciertas especies de plantas. En algunos lugares se manifiesta por medio de la rea tridentata, que en esta región le llaman gobernadora, en nuestra tierra le llamamos hediondilla, en otras regiones por ciertas acacias, por ciertas herbáceas, que a final de cuentas algunos llegan a llamarlas malezas. Otras de las formas sintomáticas, síntomas por los cuales se manifiesta la pérdida de diversidad biológica es que al ir perdiendo suelos cubiertos, al ir perdiendo la productividad de las tierras, al ir perdiendo diversidad de plantas, con los eventos de precipitación o excesos o aires intensos, perdemos esa capa fértil del suelo, lo que llamamos el proceso de erosión. Y por último, otra de las formas, otro de los síntomas por los cuales se viene manifestando esa pérdida de diversidad de vida, biodiversidad, es el abandono de la tierra por la gente. La mayoría de los que estamos aquí presentes estamos siendo testigos del éxodo masivo de nuestras zonas, poblaciones rurales a las ciudades. Las poblaciones o las sociedades occidentales europeas, Estados Unidos, Canadá, países desarrollados, es donde se inició este proceso de abandono de las áreas rurales por la gente. Es otro de los síntomas por los cuales se viene manifestando la pérdida de diversidad biológica. Y al referirnos diversidad biológica no es meramente de plantas y animales, es también estamos perdiendo paulatinamente procesos culturales. Procesos culturales. Nosotros, la gente, somos los que ejercemos a través de nuestros hábitos, costumbres, generamos culturas. El maestro Savory, y a mí sí me gustaría hacer mención que Savory lideró una corriente, un paradigma, un modelo emergente. No debemos de atribuirle a Savory lo que él llegó a articular en el marco conceptual que les vamos a presentar el día de hoy. Él lideró a una serie de pensantes, investigadores,
estadistas, ciudadanos conscientes con la situación de la pérdida de diversidad biológica y, para mí lo más importante, productores. Savory es un productor. El maestro André Voisin fue productor francés. El maestro Arno Klocker-Hornig, además de ser inventor, investigador, estadista, fue productor de origen chileno. El maestro Masanobu Fukuoka, además de ser investigador, periodista, escritor, ciudadano activista, también fue productor. El ingeniero George McMicken, neozelandés, también además de ser investigador, también fue productor. Edgardo Vanoni, de origen argentino, uno de los precursores del PRI, pastoreo racional intensivo, también fue productor. Y una serie de otros entes, de otros personajes en los cuales Savory jaló, extrajo conocimientos y prácticas que logró articular en el proceso de pensamiento, organización y toma de decisión al cual están siendo introducidos al día de hoy. El desarrollo de ese marco conceptual se desarrolló con el propósito de cumplir con tres premisas básicas: que nuestras acciones, nuestras decisiones nos lleven a generar economías, finanzas sanas, factibles, rentables. Que nuestras acciones, nuestras decisiones nos estén regenerando una ecología, un suelo, un medio ambiente sostenible, que estemos regenerando capital biológico. Y simultáneamente, que nuestras acciones, nuestras decisiones nos estén llevando hacia un desarrollo social, hacia un desarrollo agrarista, apegado al suelo, que sea sano. Es lo que llamamos el propósito trifuncional, en donde simultáneamente consideramos los tres conceptos que sustentan o que cimientan al tan llevado, subido y bajado desarrollo sustentable: dineros, suelos, familia, sociedad. Nosotros hemos articulado este término de propósito trifuncional. Nuestros compañeros del norte le llaman the triple bottom line. Nuestros compañeros de Sudáfrica le llaman the three-legged pot, esa ollita de acero inoxidable de acero fundido con tres patitas. El mensaje es: vamos considerando y equilibrando tres factores de forma simultánea. Que vamos entrando en el tema de los 10 principios, que vienen a ser la esencia, los fundamentos del proceso de pensamiento y toma de decisiones del marco conceptual y metodológico de la administración holística. Principio 1. La naturaleza, nuestro ecosistema y sus comunidades biológicas funcionan en enteros, funcionan en conjuntos, en poblaciones indivisibles. Por lo tanto, una perspectiva holística, una perspectiva total, es esencial en la administración. Les vamos a dar un ejemplo, que de hecho van a ser dos. El segundo ejemplo que les voy a dar es un ejemplo que viene de mi tierra, Sonora. Un cuento de dos playas. Es una investigación que hizo un oceanólogo, el doctor Robert Payne, en donde él y sus colegas estudiantes de maestría y doctorado documentaron el rompimiento de una población, de un todo, de un entero, por la simple remoción de una especie en una comunidad de 15 especies. Esa especie que estuvieron removiendo, excluyendo del entero, del conjunto de la población, era un depredador, un artrópodo, una estrella de mar. Por el lapso de tiempo de un año,
Payne y sus colegas, sus colaboradores, dentro de esa población de 15 especies, estuvieron extrayendo, estuvieron sacando de ese pedacito de arrecife en las costas del sur de California a este artrópodo, a esa estrellita de mar. En el lapso de un año, dentro de esa población de 15 especies, sobrevivieron 8 especies, o sea que 6 especies desaparecieron por el simple y sencillo hecho de remover a una de las 15 especies que conformaban esa población, un depredador. Mientras que en el otro trecho de arrecife, en la población testigo de esta investigación, en donde se dejó a la población, al entero, al todo, íntegro, sin dividirlo, sin aislarlo, siguieron sobreviviendo el conjunto, siguió sobreviviendo, desarrollándose, viviendo el conjunto entero, las 15 especies. Esta investigación no es nada nueva, es una investigación que se hizo en 1966 en una comunidad acuática, marina, en las costas del sur de California. Para aquellos que quieran profundizar, ahí está la NET, la red, el naturalista, 1966. Ahora yo les voy a dar un ejemplo muy nuestro, muy sonorense. La primera asociación ganadera, la número 1, en instituirse, fue en Sonora, 1935, distrito municipio de Moctezuma, en la Sierra Alta. La número 1 que tuvo registro por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, por ahí en 1935. El móvil que movilizó a este conjunto, a este grupo de ganaderos del distrito de Moctezuma, pegado a Chihuahua, era de que ya no hallaban qué hacer con el lobo. No hallaban qué hacer con el lobo. Se estaban mermando sus poblaciones de bovinos, de equinos y de ovinos. En aquel entonces había productores ovinos en Sonora. Acababa de terminar el triunvirato, yo le llamo, de Obregón, Elías Calles y Rodríguez, sonorenses, bien puestos en el DF en aquellos entonces, y pues esos ganaderos tenían palancas de cómo moverse, se subieron al tren, se fueron al DF, a hoy le llamamos cabildeo, cabildearon ante las autoridades federales, iban a pedir dinero para encontrar formas de cómo eliminar al lobo, cómo reducir las poblaciones de lobo. El gobierno les dijo, sí, les damos dinero, organícense. Ahí nació la primer asociación ganadera registrada en todo México. Hoy en día hay cientos, posibles miles. Ustedes saben mejor que yo. Y sí, regresaron con la billetera llena a Sonora, contrataron a tramperos gringos que de hecho ya estaban trabajando en Sonora. Uno de ellos llegó a ser compadre de mi padre, Del Mercer. Con el tiempo Del Mercer pues compró su ranchito ahí en Sonora, pero él llegó a Sonora a cazar lobos y jaguares. Para 1959, el año que nací, perdón, el último lobo se cazó en mi municipio, en Pitiquito, a escasos 85 kilómetros del Mar de Cortés. Y la campaña inició pegado a la Sierra Madre, a Chihuahua. Nos tomó, me incluyo, soy descendiente de esa cultura, menos de 25 años
en erradicar, en excluir a una especie de una población, a una especie de una población, de una comunidad. Yo no diría de 15 especies, yo más bien diría de cientos de especies. A un actor, un depredador, el lobo mexicano, que por milenios había estado interactuando dentro de una comunidad, interactuando de forma caótica, un caos ordenado, presa depredador. Para bien o para mal, sucedió, y hoy en día estamos siendo testigos no nada más de la pérdida de diversidad de animalitos, sino de muchas plantas y microorganismos del suelo que se conjugaban con una comunidad de cientos de especies. Un ejemplo, les aseguro que ahorita ya ustedes han soltado su imaginación y tienen otros ejemplos más. Posiblemente el gusano barrenador sea uno, la antilocapra americana, el berrendo sea otro, etcétera, etcétera. El ejemplo está dado, no hay que hacernos bolas con esto del todo, del holos, del holismo. Funcionamos en poblaciones, en comunidades. Si tratamos de aislar a un jugador, a un elemento de la población, estamos dañando el equilibrio de la comunidad. Muy bien. Principio 2, vamos entendiendo el ambiente, vamos entendiendo el tipo de terreno. En otras palabras, la comunidad ecológica que estamos manejando. Es una aportación del maestro Savory, en donde a través de sus vivencias, de sus experiencias como huellador, como explorador y rastreador de guerrilleros, logró articular este conocimiento. La escala de fiabilidad, la importancia de la distribución de la humedad a través del año. La importancia de la distribución de la humedad a través del año y qué tan pronto se descompone la vegetación seca o muerta, qué tan pronto se vuelve a hacer tierra la vegetación seca o muerta. Savory nos aporta una simple escala en donde dentro de la escala del 1 al 10, 1 es terrenos, ambientes, ranchos, en donde la humedad es constante a través del año. Un ejemplo puede ser de alta precipitación, los Montes Azules o la Lacandona, o lugares de nuestro México donde la humedad es casi constante a través del año. Progresivamente vamos avanzando hacia el 10. En el 10, un ejemplo claro es el Gran Desierto de Altar, la reserva de la biosfera del Pinacate, en donde podemos tener años sin que contemos con humedad, con precipitación o humedad atmosférica. Y así hay un flux, hay una gradiente progresiva. La distribución de la humedad a través del año y qué tan pronto se descompone la vegetación. Lógicamente aquí, por haber altos índices de humedad, altas poblaciones de microorganismos, bichos, insectos y demás, esos bichos se encargan de regresar la vegetación viva, seca o muerta y volverla a hacer suelo. Acá nos toma años en que la vegetación seca vuelve a hacerse suelo. Okay. Mi rancho más o menos considero que se encuentra entre el 8 y el 9, dentro de la escala. Principio 3, los ganados, sí, lo que nosotros manejamos, los ganados domésticos, pueden mejorar la salud del terreno, pueden mejorar la salud del suelo. El papel clave que jugaban los depredadores y sus presas, y fíjense bien, estamos hablando en términos pasados, jugaban los depredadores y sus presas, a sus presas refiriéndonos a animales ungulados de manada,
en mantener la productividad y la estabilidad en aquellos ambientes terrenos friables. Recuerden, terrenos friables son aquellos que se caracterizan por tener una distribución muy estacional, muy errática de la humedad a través del año. Cuando había esos enteros, esos todos, esas comunidades, había, términos pasados, depredadores y presas, una relación simbiótica armónica y caótica. Estas poblaciones mantenían la productividad y la estabilidad de los terrenos en donde la humedad es errática a través del año, en donde tarda muchísimo tiempo en que la vegetación se descomponga, se vuelva a ser tierra. Hoy en día reconocemos, esto sí en términos presentes, hoy en día reconocemos el papel clave que juegan nuestros hatos de ganado en altas concentraciones en generar productividad y estabilidad de los terrenos que son friables. Y vamos a referirnos a lo que los científicos llaman el ciclo del carbono. Gente común y corriente nos referimos al ciclo de la vida, en donde toda población, ya sea población vegetal o animal, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, y para que vuelva a haber un proceso intenso de nacencias tiene que haber descomposición. Si no hay descomposición, el proceso de nacimiento se cierra, se rompe el círculo y el proceso de renacimiento, de nacimiento, no vuelve a suceder. Afortunadamente la creación es muy sabia, la madre naturaleza es muy sabia, y nos dio en aquellos terrenos en donde la humedad es errática, estacional a través del año, como más de 2/3 partes de nuestro México, como la mayoría de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora, etcétera. Nos dio a los animales que tienen 4 panzas, a los rumiantes, sean venados, sean borregos, sean vacas, sean ciervos, sean chivas, sean ovejas. Y en las panzas de nuestros animales domésticos o silvestres, los rumiantes, la humedad en donde existen los bichos para que haya descomposición está presente los 365 días del año. Ahí es en donde entra el papel clave que juegan nuestros animales domésticos hoy en día, en ausencia de manadas silvestres de ungulados. Ya no las tenemos, ya no hay. Lo que hay somos ganaderos que manejamos rumiantes domésticos, que los 365 días del año, día y noche, en sus panzas, en su rumen, está sucediendo el proceso de descomposición. Muy bien, principio 4, una aportación de André Boissan, que Seibory articuló, jaló y articuló. El tiempo en el pastoreo, ramoneo, en el impacto, el del disturbio de los suelos, es más importante que el número, que la cantidad de animales que ejercen el mismo pastoreo o ramoneo. Recordemos que el tiempo de recuperación de las plantas y de los suelos y su buena salud influyen en todos los procesos vitales que fundamentan el ecosistema. Y lo ponemos en verde. En unos minutos más vamos a retomar cuáles son esos procesos vitales, que son el cimiento de la vida en nuestros ranchos. Este discernimiento, este conocimiento es una aportación del productor, científico y autor André Boissin, y que nos generó la suficiente información para apoyar el concepto clave del manejo del tiempo en lugar del número, como factor determinante en si tenemos o no tenemos sobrepastoreo de plantas. Me gusta ilustrar este ejemplo, en donde mi colega ganadero Pedrito Páez
pues no está muy enterado de los avances, acude poco a su asociación ganadera, poquito apático el amigo, muy acostumbrado a las tradiciones, así lo hizo mi papá y mi abuelo y mi bisabuelo, así lo voy a hacer. No está inscrito en el PROGAN, menos en el PROÁRBOL. No se conjuga mucho con sus vecinos, apático el amigo Pedrito. Y este amigo, Pedrito Páez, para poder abastecer sus necesidades de agua para su casita, su ranchito, para sus animalitos, sus vacas, sus caballos, sus chivas, utiliza un burro por 365 días del año, bajar a la noria, al aguaje, a la ciénega, el burrito con sus aparejos, sus ollas, su burriquete le llaman otros, llena las ollas y sube 60, 70 metros a donde tiene el asentamiento, el ranchito. Esta faena la hace 365 días del año, es a lo que llamamos 365 días burro. El bajar, subir, un solo animalito. Este tipo de prácticas están produciendo grandes veredas, este tipo de prácticas promueven la erosión, dañan las corrientes de agua permanentes e intermitentes, se merman los acuíferos. Esto es lo que la gran mayoría de mis colegas que tienen vacas, caballos, chivas, borregas, hacen hoy en día. Mientras tanto, Juanito Jiménez, muy social, Juanito, amigable, acude a su asociación ganadera, a su CADER, está inscrito en el PROGAN, en CONAFOR, proyectos productivos, se apoyó en subsidios para instalar pilas, tinacos, bebederos, aljibes, infraestructura hidráulica. Es bastante social, Juanito, una familia abundante, se lleva muy bien con la vecindad, le gustan las bestias, los equinos, los mulares. Y Juanito una vez al año hace una gran fiesta, invita a la vecindad, se hace llegar de 360 y tantas bestias, mulares, burros, todos con sus burriquetes, aparejos, sus ollas. En un día Juanito de fiesta mata una vaquilla, hacen barbacoas, etcétera, festeja el día. En un día bajan los 365 animalitos, llenan las ollas, las botas, otros les llamarían, cuero crudo, se hacen botas de tipo ollas, con agua y llena su suministro, sus pilas, sus tinacos, sus aljibes, su almacén de agua para contar con el suficiente suministro de agua para todo el año. Entre esos burros, mulas y caballos, pues ténganlo por seguro que había 2, 3 garañones. Ese día 5, 6, 7 yeguas se pusieron en calor, en celo. Fue un alboroto ese día. El suelo lo dejaron trillado, esponjado, varias toneladas de estiércol, de boñiga, de orina. Había 2, 3 gatuños, 4 o 5 hediondillas gobernadoras, las hicieron pedazos con las patas. Y Juanito ya contaba con agua para todo el año y descansó su tierra 364 días del año. Este tipo de prácticas que les acabo de explicar en forma amena, brevemente, son las prácticas que algunos productores, algunos ganaderos que tenemos la responsabilidad de tener cascos y hocicos, pezuñas y hocicos en nuestras tierras, estamos tratando de imitar.
Este tipo de prácticas producen un mínimo de veredas, no dañan las corrientes de agua, ni las permanentes ni las intermitentes, sino todo lo contrario. Estamos mejorando la disponibilidad y la calidad de fuentes de agua. Un ejemplo claro, compañeros, la cantidad de animales no tiene nada que ver en el proceso de deterioro de las tierras. Es el tiempo en que nosotros, los rancheros, los ganaderos, exponemos a ese hocico y a esa pezuña, a ese casco, al suelo y a las plantas. El tiempo, no el número de animales. Al revés, yo diría que nuestros ranchos están subpoblados, la gran mayoría de los ranchos están sobredescansados y simultáneamente están la gran mayoría de los ganaderos sobrepastoreando. Nos faltan muchas pezuñas, muchos cascos, muchos hocicos en nuestros ranchos, bien manejados, controlando el tiempo de pastoreo. Muy bien, principio 5, vamos definiendo lo que estamos manejando, vamos definiendo bajo una perspectiva del todo, del entero, del holos, bajo una perspectiva holística lo que estamos manejando. Ahora sí, del paso 5 al paso 10, compañeros, vamos a proporcionarles pasos de acción. Paso 1, define el entero, define el todo, la población, el negocio, el entorno, la entidad que estás administrando. El entero, el todo mínimo administrable debe de incluir a las personas que toman las decisiones, debe de incluir la base de recursos, ya sea base de recursos social o base de procesos sociales, económicos y biológicos, y debe de incluir el dinero y o la riqueza que podemos desprender de esos procesos, de esa base de procesos sociales, financieros, económicos, ecológicos, biológicos. El entero mínimo administrable, viéndolo de forma de una gráfica pie, de una gráfica pastel. La gente, los que toman las decisiones, la base de procesos, ya sea procesos biológicos, procesos económicos o procesos sociales, y el dinero o la riqueza que podemos desprender de esa base de procesos o recursos. Principio 6. Ya una vez que definimos quiénes somos en términos del entero, el todo mínimo administrable, vamos declarando, vamos exponiendo lo que queremos. El paso número 2 nos exige, nos demanda, ve conformando, ve haciendo, ve exponiendo una meta con 3 funciones, una meta holística, una meta trifuncional, una meta que integre valores familiares, sociales, valores ecológicos, ambientales y valores económicos, financieros. El entero, la gente que toma las decisiones, la base de procesos o recursos y el dinero o riqueza. Una meta holística es aquella declaración de valores que conjuga valores sociales con valores económicos y valores ecológicos o ambientales. En sí, esto de definir el entero y de exponer una meta con 3 valores integrados en la misma: familia, sociedad, económicos, financieros, ecológicos, ambientales, es un proceso ecológico. Recuerden que la definición de ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones de la vida. Hace un momento les comentaba que aquellos términos que estaban en letra verde, los procesos que dan vida a nuestros ranchos,
Esos procesos que dan vida a nuestros ranchos es un proceso que no podemos dividir, no podemos aislar, desmenuzar. Por lo tanto, son un proceso ecológico que son interdependientes. El cambio de patrón y desarrollo a lo que se define dinámica de las comunidades, el cambio de patrón y de desarrollo de los suelos, las plantas, los animales, de nosotros, el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes y el flujo de energía. Es un proceso indivisible. Aquí lo hemos ilustrado en forma de engranes. Si uno de esos engranes se detiene o aminora su movimiento, automáticamente afecta a los demás. Por eso es que es un proceso interdependiente, depende uno del otro. Si mermamos la capacidad de retención de agua al terreno, automáticamente, simultáneamente, estamos mermando la capacidad de ciclar nutrientes, de que esté fluyendo la energía del sol a través de toda la vida, y simultáneamente estamos mermando el desarrollo del suelo, de las plantas que se desprenden del suelo, de los animales que se sustentan de las plantas y de los suelos, y por lo tanto estamos mermando la capacidad de desarrollo de nuestras mismas actividades productivas. Muy bien, principio 7. El enemigo público, el enemigo común que tenemos todos los ciudadanos del mundo, de nuestra biosfera, es el suelo desnudo, como le llamamos los sonorenses, el suelo bichicori, el suelo bichi. Es el enemigo público número 1. Paso número 3, considerando la salud de los procesos vitales del ecosistema, considerando la salud de este proceso, el proceso que da vida a nuestros ranchos. Hoy en día estamos valorando la salud de los suelos de los ranchos con una nueva visión. Hoy en día, considerando esos procesos, ya traemos una nueva lente bien puesta y estamos valorando la salud de los suelos de los ranchos con una nueva visión, lo que algunos llaman visión de ecosistema. Hoy en día estamos considerando la salud de los procesos vitales del ecosistema, asumiendo que el indicador primario de la salud del suelo, del ecosistema, ciclo del agua, ciclo de los nutrientes, flujo de energía, sucesión biológica o dinámica de las comunidades, el indicador primario de la salud de ellos es la cobertura del suelo. Hoy en día estamos considerando la salud de los procesos vitales del ecosistema, asumiendo que con este esquema de manejo, nuestro enfoque primario es cubrir el suelo. Bien recuerdo cuando salió el PROGAN. El enfoque primario del PROGAN que se nos puso en la mesa a los ganaderos de México por ahí el 2002, 2003. A mí me tocó estar en uno de los foros de consulta antes de que lo lanzaran. Estaba Gallardo, que era el director de ganadería, Usabiaga, el secretario, y Saibori llegó a ser el asesor de Usabiaga y de Gallardo, y él apoyó la conformación del PROGAN. El enfoque primario, el propósito primario del PROGAN que salió hace 9 años era aumentar la cobertura del suelo, cubrir el suelo con vegetación seca, viva o muerta. De hecho, nos hicieron hacer cruces con varillas y con tubos y demás los primeros 2-3 años del PROGAN para medir, monitorear, Abraham, medir, monitorear la condición de la superficie del suelo. Desafortunadamente, pues ya corrió mucha agua por debajo del puente y el PROGAN se transformó en otro instrumento de hacer política partidista. Muy bien. ¿Con qué herramientas contamos
para cubrir ese suelo con vegetación seca, viva o muerta? Bueno, contamos con 8 categorías básicas para manejar nuestros procesos biológicos. Otros le llaman recursos, vamos asumiendo que son procesos biológicos en lugar de recursos. Nuestra mano de obra y dinero, creatividad, nuestra capacidad creativa, que es la elemental para planear. Ninguna otra herramienta nos sirve para planear más que nuestra creatividad. ¿Con qué otra herramienta estamos manejando nuestros procesos biológicos para seguir cubriendo el suelo con vegetación seca, viva o muerta? Con el pastoreo, con el impacto de los animales, ¿sí? Las heces, las buñigas, el estiércol, el tropeleo, el pisoteo, la saliva, el ramoneo, etcétera, etcétera. Con el fuego, con el descanso de la tierra del suelo, con los organismos vivos, llámense polinizadores, llámense cabras, llámense actinomicetos o microorganismos en compostas, etcétera, o con las tecnologías. Son las 8 herramientas, categorías de herramientas básicas con las que manejamos los procesos biológicos que nos están llevando a continuar cubriendo el suelo con vegetación seca, viva o muerta. Principio 8. Vamos jugando con una mano llena, lo que nuestros vecinos compañeros gringos le llaman let's play with a full hand, full deck, full hand. Vamos jugando con una mano llena, vamos jugando con todas las cartas, no nada más con una o con dos. Paso número 4, vamos tratando de entender y de utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles. Recordemos que además de las tecnologías, con este enfoque de manejo, el holismo, nos referimos a las 8 categorías de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Al manejar al ambiente, el terreno, generalmente estamos utilizando nuestra creatividad y o la mano de obra y el dinero para modificar los procesos del ecosistema, para modificar o el ciclo del agua, o el ciclo de los nutrientes, o el flujo de energía, por medio del uso de algunas de las otras herramientas: pastoreo, impacto animal, tecnologías, organismos vivos, fuego, descanso. Hoy en día, colegas rancheros, ganaderos, ciudadanos conscientes, el pastoreo y el impacto animal, hoy en día los reconocemos como herramientas sumamente poderosas que están influyendo positivamente en la salud del suelo, del terreno, de nuestros ranchos, del ecosistema en su conjunto. Herramientas poderosas, el pastoreo y el impacto animal. Principio 9. Vamos probando, vamos valorando nuestras decisiones, las acciones que pretendemos implementar en nuestro terreno, ya sea un terreno rural o un terreno urbano. Paso número 5. Utilizando un innovador proceso de toma de decisiones, que lo vamos a simplificar en este momento en 7 directrices, 7 lineamientos, que al momento de contestarnos esas 7 preguntas precisas, estamos asegurando que la acción o la decisión que pretendemos implementar sea económicamente, financieramente factible, que sea ecológica, ambientalmente regeneradora, sostenible, y sobre todo que nos lleve a nosotros, los poseedores del terreno agrario, rural o urbano, a la vida que deseamos y a los valores que estamos cultivando y mejorando. Valores fortalecidos, lo que le llamamos cumplir con el logro de un propósito
trifuncional, 3 funciones de forma simultánea y equilibrada. Principio 10. Vamos observando y vamos monitoreando, vamos revisando para producir los resultados que nos propusimos. ¿Qué nos propusimos? Una meta trifuncional, una meta que conjuga valores económicos, valores ecológicos y valores sociales. Vamos observando, vamos revisando y vamos monitoreando para producir esos propósitos trifuncionales. Paso número 6. Vamos siguiendo el camino correcto con el círculo de retroinformación, otros le llaman retroalimentación, en donde planeamos. Todos aquellos que trabajamos con vida debemos de asumir que estamos en error. Que estamos en error todos aquellos que planeamos, que trabajamos con procesos biológicos. Nos proponemos ciertos parámetros, ciertos indicadores, los cuales estamos revisando, monitoreando continuamente. En un dado momento de que esa revisión, ese monitoreo nos esté indicando por medio de esos indicadores de que no nos estamos orientando hacia lo que nos propusimos, los resultados deseados, controlamos y volvemos a replanear, volvemos a hacer un nuevo plan. Lo que mencionaba James hace un rato, en no estrellarnos, hay que planear. Es lo que llamamos el proceso de monitoreo. No es un sistema, es un proceso. La diferencia entre un sistema y un sistema tiene límites y un fin determinado. Un proceso no tiene fin, no tiene límites. Es algo de continuo. Este proceso de retroalimentación, de retroinformación, lo estamos ejerciendo hoy en día para desarrollar planes de desarrollo biológico, actividades agro-silvo-pastoriles, todas las actividades productivas que se desprendan del suelo. Hoy en día estamos ejerciendo este proceso de retroinformación en los planes de desarrollo financiero y a la vez estamos ejerciendo este proceso de retroinformación, este proceso de monitoreo en planes de desarrollo de infraestructura, tanto infraestructura material, caminos, edificios, escuelas, vías de comunicación, comederos para venados, bebederos para ganado, para vida silvestre, sistemas de distribución de agua, viviendas, cualquier infraestructura material. Como a la vez hoy en día este proceso de retroinformación, de monitoreo, lo estamos ejerciendo en el ejercicio de planes de desarrollo de infraestructura intelectual. Sí, ir monitoreando, revisando las necesidades para mejorar los conocimientos, el saber hacer las cosas, para mejorar las capacidades, el poder hacer las cosas. Algunos de ustedes han sido expuestos a este marco conceptual, que son un montón de palabras y de términos, no voy a entrar a detalle, que es la aportación del maestro Alan Savory a nuestra comunidad global, que habemos algunos que nos hemos apegado a la práctica de estos procedimientos de planeación, que los estamos ejerciendo, que nos está llevando a un rumbo certero, preciso, con logros trifuncionales. En pocas palabras lo voy a definir con los términos del margen izquierdo. Vamos definiendo quiénes somos, vamos declarando lo que queremos, vamos reconociendo qué es lo que hacemos, administramos un proceso ecosistémico, vamos aprendiendo de que ese proceso ecosistémico lo manejamos con herramientas, vamos también aprendiendo de que existen ciertos métodos,
ciertas metodologías que nos llevan de la mano para cumplir con ese propósito, con esa meta, lo que queremos de propósito trifuncional. Vamos reconociendo y aprendiendo.